ante la respuesta. Hay algo de abyección en la preocupación de todas las páginas de Kant por la experiencia. La encontramos casi en todos los metafísicos, pero no la esperáramos en Kant, pues que todo noumenismo, substancialismo, hace soñar la experiencia, la retaza a sombra fantasmal, y parece incongruencia en un fuerte pensador tanto cuidarse de no enojar a sombras. Pero quizá Kant es un genial analista de la espacialidad, de la representación, como la llaman comprometidamente él y Schopenhauer, un filósofo de la ciencia y un moralista. En suma, un terrenalista completo, un doméstico sin asombros, no un metafísico, es decir, un crítico místico. Schopenhauer sí paréceme tocado del asombro del ser. Que algo sea, que una percepción, un dolor, un alborozo, un juicio ocurran, sean, en la subjetividad, único campo o forma del ocurrir, que algo me ocurra, pues nada es, ocurre, sino es y ocurre en mí, y todo ese ocurrir no es más, no tiene más que lo que es él en mí, o de otro modo, inverso, que un yo que no puede ser sino un mí yo, en suma yo, le acontezca al ser, que al ocurrir a los cambios les acontezca un yo. Que el ser siempre yo ocurra, yo sea, es el misterio. Siendo insignificante que el ocurrir muestre o no régimen causal, que cada estado del ser, cada cambio en la subjetividad universal y única que soy yo, ese yo que por ser único nada es, pues yo significa solo otro, tenga antecedente y secuente y aún correlativos simultáneos, no nouménicos, por supuesto, no actualmente sentidos, pero sentibles, es decir, de la misma naturaleza de lo sentido, concebibles, por tanto, y no de la inaccesible concebibilidad verbal del noúmeno. Tales correlativos paralelos a lo sentido son inteligibles, pero gratuitos. En cuanto a lo forzoso de antecedentes y secuentes, lo hallo también en gratuito. Mi sensibilidad, la sensibilidad, tiene de continuo comienzos absolutos, si el tiempo es real. Si el tiempo nada es, tampoco hay secuencia. Si el tiempo es real, hay intervalos de mero tiempo entre estados y por tanto la nada precede a estos. Aquella preocupación por la experiencia extravió a Kant de percibir el misterio, por cerca del cual pasa quizá alguna vez su espíritu. La contingencia o eventualidad de la intuición, de los hechos de la experiencia, contingencia que cree constatar y afirma reiteradamente sin advertir que era todo el problema, que era lo que debía negarse o renunciar a la esperanza intelectual, al aquietamiento de la inteligencia, a la inteligibilidad del ser, que es lo mismo que la inteligencia del ser. Si el ser es ininteligible, la inteligencia es ininteligible, es decir, inexistente, y una interrogación no habría nacido nunca. Hago aquí dialéctica como las que hace Kant, que sin embargo en cierto momento menosprecia la dialéctica. Yo creo que la dialéctica no tiene poder ni siquiera contra la dialéctica, y creo, mucho más allá de Schopenhauer, no que la intuición es el fin de todo raciocinio en geometría, sino que toda dialéctica, doctrina y arte, toda conversación o libro se suman en gestiones verbales u otras para llevar al interlocutor o espectador a la misma intuición que está en nuestra imaginación,
o es nuestra percepción a la misma imagen, compuesto de imágenes y ordenación espacial y temporal con que nosotros vemos, tocamos, intuimos, en suma. ¿No pensó Kant que la autonomía, contingencia, eventualidad de la variedad o especificidad, o sea, de los casos de la intuición, eran la primer repugnancia no transigible de la mística? Ha pasado junto a este abismo del ser y paréceme que tiemblan de incertidumbre sus perentorias y multiplicadas afirmaciones de la libertad de la experiencia para con la sensibilidad. Parece que quisiera estamparle, moldearle un axioma, dotar de un axioma a la no intelección, a la ceguera, en metafísica, cuyo dogma es la libertad, la causalidad de las variedades con causalidad en su ordenación. El axioma, no de ignorancia, sino de conocimiento, diré jovialmente, el axioma místico que yo formulo, dice al contrario, el mundo, la experiencia, interno-externa, consideremos decir, el ser no es dado. Somos la experiencia, ocurrimos nuestros estados. La ciencia cree predecir el orden, la repetición del orden del pasado en el porvenir. La mística presiente toda variedad y no sólo su orden no experimentado. En lenguaje provisorio, pues niego el yo y el futuro, la ciencia anuncia la repetición del orden de aparición de las variedades de los sentidos antes percibidas. Para la mística, ese orden no tiene validez ni interés, y sí solo los casos de la variedad sentida y los conoce sin experiencia.